Si usted ha estado viniendo a esta iglesia con alguna regularidad, sabrá que hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Efesios y hemos aprendido que como creyentes somos una nueva humanidad, un pueblo apartado por el Señor y para el Señor. Y dijimos en el último mensaje que vimos de Efesios, vimos que parte de nuestra responsabilidad como iglesia es vivir conforme a nuestra realidad espiritual, vivir conforme al hecho de que nosotros somos hijos de Dios. Pablo nos lo dice de esta forma en Efesios 4:1, nos dice: les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. De eso ya hablamos, eso lo estudiamos. ¿Cuál es el punto? Hermanos, como iglesia todos estamos llamados a vivir de una manera que sea agradable al Señor. Todos, no solamente algunos. Tenemos que vivir de una forma que sea consecuente con ese privilegio que tenemos todos los creyentes, de haber sido rescatados del reino de las tinieblas, haber sido trasladados al reino del Hijo amado. Realmente nosotros como iglesia debemos reflejar el amor y la presencia de Cristo en nuestra forma de vivir. Y para ello tenemos, usted sabe, la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos santifica, ¿sí? Nos santifica, nos edifica a los creyentes y salva a los perdidos. Y es ese poder transformador de la palabra de Dios que no tiene sustituto en la iglesia. Es absolutamente fundamental para que la iglesia sea santificada, para que la iglesia sea también efectiva en alcanzar a las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Quiero decirle que en la vida cristiana no es suficiente con empezar bien. Muchas personas empiezan bien y terminan mal. Muchas iglesias empiezan bien y terminan mal. ¿Y cuándo se termina mal? Cuando el Señor Jesucristo pasa a un segundo lugar. Ahí se termina mal. Y es un gran peligro real, es un peligro real en la vida nuestra como individuos y también en la vida de la iglesia. Yo creo que hemos empezado bien. Yo creo que hemos empezado bien aquí como iglesia, si estamos hablando de este nuevo proceso que inició hace un año, que obviamente venía de atrás con el pastor Bobby y luego conmigo bajo la iglesia hispana Wayside, pero estamos hablando del proceso que inició hace un año y creo que hemos empezado bien. En esta iglesia se ha predicado la palabra de Dios, se ha enseñado su palabra no solamente aquí en el contexto del servicio dominical, pero en todas las clases que se enseñan a través de Jaime, a través de Eduardo, a través de Mariceli, en los grupos de oración con el apoyo del pastor Diego y las demás personas que sirven allí. Yo creo que no me equivoco si digo que Cristo y su palabra son centrales en la iglesia bíblica Logos. Cristo es el centro de esta iglesia. Lo veo también en el amor que hay entre nosotros. Yo creo realmente que hay un amor especial entre nosotros, que se manifiesta no solamente en oración. Nosotros oramos los unos por los otros. Hay un grupo que se llama, es un chat de oración, y cuando hay necesidades, esta iglesia ora por los hermanos. Pero no solamente esta iglesia ora por los hermanos, pero ponemos acción a nuestra fe y a nuestras oraciones. En otras palabras, ayudamos. Siempre hay ayuda entre los unos a los otros cuando alguna persona tiene alguna necesidad. Mire, yo sé de casos de personas aquí de la iglesia que han ayudado de una manera muy especial a otros hermanos, ¿sí? Y obviamente no vamos a mencionar esas cosas porque no se trata de eso. No se trata de exaltar a las personas, pero sí es importante que ustedes sepan que en esta iglesia realmente hay un amor muy bonito, muy especial entre nosotros. Habiendo dicho eso, entonces repito, creo que hemos empezado bien, pero empezar bien no basta. Es necesario perseverar hasta el final, manteniéndonos fieles al Señor. Entonces, en esta mañana vamos a buscar comprender de qué manera nosotros podemos permanecer como una iglesia fiel. Eso es muy importante. Es importante. Vamos a comprender en esta mañana cómo nosotros podemos permanecer como una iglesia fiel y agradable a Dios. Y para esto vamos a considerar una porción de la Escritura que es extensa, no la vamos a considerar completa, no lo podemos hacer. Vamos a
evaluar ciertos aspectos de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en donde el Señor Jesucristo da un mensaje a 7 iglesias que estaban ubicadas en el área de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y vamos a enfocarnos específicamente en aquello que el Señor le reclama a 5 de esas 7 iglesias. De las 7 iglesias hay solamente 2 que no tienen ningún tipo de reclamo. Vamos a enfocarnos en las 5 que sí recibieron un reclamo del Señor, y en una de las que no recibieron reclamo también vamos a enfocarnos en ella para ver, por un lado, lo que debemos evitar como iglesia, y por otro lado, lo que debemos hacer como iglesia. Esas 2 cosas son lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Hoy no les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Hoy no. ¿Por qué? Porque vamos a estar en diferentes lugares, entonces no tiene mucho sentido. Vamos a estar en diferentes lugares hoy, no vamos a leer un solo pasaje. Vamos a iniciar directamente con el primer punto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer o evitar más bien para ser una iglesia fiel? Para ser una iglesia fiel debemos evitar dejar nuestro primer amor, o como lo puso Jaime, no olvidar el primer amor. A la iglesia de Éfeso, una de estas 7 iglesias, el Señor le dirige estas palabras, Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Sí, el Señor primero le dice algunas cosas bonitas, pero luego le dice, tengo algo contra ti. Hay algo que tengo contra ti, tú has dejado tu primer amor. El Señor le reconoce a la iglesia de Éfeso su trabajo arduo, su perseverancia, pero le reclama. O sea, que es una iglesia que no era perfecta, pero es una iglesia que tenía cosas positivas. Trabajaba arduamente, era una iglesia perseverante, pero aún así el Señor le reclama y le dice, tú has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? Dejamos el primer amor cuando el Señor Jesús ya no es la primera devoción. Eso es dejar el primer amor. Cuando hay otras cosas que empiezan a ser más importantes que Él, ahí personalmente y corporalmente dejamos el primer amor. Y el Señor les llama a los efesios a arrepentirse de eso. Les dice, ustedes tienen que dejar eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de nunca dejar nuestro primer amor. Qué importante que es esto. Repito, puede ocurrir en nuestro caminar con el Señor y puede ocurrir en la iglesia. Es muy trágico cuando uno escucha de pastores o de iglesias que dejan su primer amor. Es muy triste. Hay pastores, por ejemplo, que cuando los ministerios crecen y su influencia se hace mayor, se olvidan de lo más básico, de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Nuestra relación con Cristo. Lo más importante es nuestra comunión con Cristo. De ahí parte todo. Comunión a través de la oración, comunión a través de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios en el corazón y obedecerla. Eso es mantener una sana comunión con el Señor. Cuando eso se rompe, mire, usted puede ser la persona más inteligente, usted puede ser la persona más elocuente, usted puede tener el conocimiento que usted quiera. Se rompe eso, se pierde esa claridad y todo se viene abajo. Y eso pasa a las personas y les pasa a las iglesias. En la iglesia, ¿cómo se manifiesta eso? Simple, muy simple. La palabra de Dios comienza a ser relegada a un segundo lugar. Así se manifiesta. Y da paso a todo tipo de estrategias humanas que buscan atraer a las personas, ser relevantes. Pero la palabra de Dios queda en un segundo plano. Se pierde el primer amor, escuche, cuando el objetivo principal de la iglesia deja de ser la gloria de Cristo. Lo voy a repetir porque esto es vital. Cuando el objetivo principal de la iglesia deja de ser la gloria de Cristo. Ahí se perdió el primer amor. Nuestro
principal objetivo como iglesia es glorificar a Dios con todo lo que hagamos acá. Con lo que enseñamos, cómo vivimos, cómo tratamos a las personas afuera, cómo buscamos alcanzar a quienes no conocen de Cristo. Nosotros estamos llamados a traer gloria al Señor. Eso es primario. Cualquier cosa que no cumpla con ese objetivo, hermanos, tenemos que desecharlo en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Lo que no glorifique a Dios no sirve en la iglesia y no debemos aceptarlo. Lo siguiente que debemos hacer para poder ser una iglesia fiel al Señor es no tolerar falsas doctrinas. No tolerar falsas doctrinas o no aceptar falsas doctrinas. A la iglesia de Pérgamo, otra de estas iglesias de Asia Menor, escuche lo que el Señor le dice. La reprende de esta forma. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Vamos a tratar de explicar un poquito ese pasaje. Esta iglesia de Pérgamo, según el verso 12, lo que acabo de leer son los versos 14 y 15 del capítulo 2, pero según el verso 12, esta iglesia guardaba fielmente, escuche, fielmente el nombre de Cristo y no negaba la fe. O sea que también era una iglesia que tenía cosas positivas, pero tenía un problema. Dentro de la iglesia había algunas personas que estaban diseminando una enseñanza falsa que incitaba a las personas, a los creyentes, a vivir de una manera inmoral. Así como Israel había caído en inmoralidad y había caído en idolatría, no sé si usted recuerda, pero con las mujeres moabitas incitados por un profeta llamado Balaam, un falso profeta, en tiempos del Antiguo Testamento, bueno, de la misma forma, algunos en esta iglesia de Pérgamo fueron incitados a vivir como los paganos. Se menciona también a los nicolaitas. Ese es un grupo que aparentemente se piensa eran seguidores de un hombre llamado Nicolás, que era uno de los 7 hombres que en el capítulo 6 del libro de los Hechos es llamado para que ayude a servir las mesas. No sé si usted recuerda cuando los apóstoles dicen: nosotros no podemos servir las mesas, vamos a llamar a un grupo de hombres para que lo hagan, para atender a las personas. Básicamente de ahí vienen estos nicolaitas, y eran individuos que también enseñaban falsas doctrinas. Y básicamente, ¿cuál era la idea? Bueno, hacían pensar a la gente que no importa cómo vivieran. No importa cómo se vive, no importa si se vive en inmoralidad, y al mismo tiempo se puede ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la idea de estas falsas doctrinas. ¿Qué hizo la iglesia de Pérgamo? No confrontó a estos herejes, no confrontó a estas personas, y esto produjo el desagrado del Señor. Hermanos, esto que estoy hablando es muy común, ha pasado mucho y pasa mucho en nuestro día. Hay muchas personas que son engañadas en la iglesia con la idea de que no importa cómo vivan. No importa cómo vivan mientras profesemos creer en Cristo. Eso es una mentira, quiero decirle. No es verdad. No es verdad que no importa cómo vivamos. Cuando una iglesia enseña estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Indudablemente, ¿qué va a pasar? No va a haber ningún tipo de santidad en la iglesia, no va a haber reverencia por Cristo, no va a haber convicción de pecado, no va a haber arrepentimiento. En mi concepto, con toda convicción les digo, estas no son iglesias. Estos son grupos de personas mundanos que se visten de religión. Eso es diferente. Que se visten de religión. En la iglesia, si en la iglesia no se enseña que Dios exige obediencia, la gente va a creer falsamente que no importa su conducta, no importa cómo se viva, no importa. Y eso es muy serio, hermanos. Y les voy a decir por qué es algo muy serio. No hay nada más grave, creo yo. No me puedo imaginar una condición espiritual más grave que creer estar bien con Dios, cuando nuestra vida
es una afrenta contra Él. Eso es gravísimo. Es gravísimo creer que estamos bien. Todo está bien. El Señor me acepta. Porque me dicen que no importa cómo viva, siempre y cuando yo diga que creí en Cristo. Y resulta que a personas así es a quienes el Señor les va a decir, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 en tu nombre hice esto y aquello y lo otro, y yo les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso, hermanos, no podemos tolerar como iglesia ningún tipo de falsa enseñanza. Y estas falsas enseñanzas, la mayoría de las veces, si no todas las veces, conducen a una vida inmoral. Esas dos cosas están íntimamente relacionadas. Falsa enseñanza conduce a la inmoralidad. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el punto 3. Para ser una iglesia fiel, no podemos tolerar la inmoralidad. A la iglesia de Tiatira, el Señor le dice las siguientes palabras, Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. En esta iglesia de Tiatira había una mujer que el Señor compara con Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Seguramente usted la recuerda si ha leído el Antiguo Testamento. Era una mujer muy mala. Era la esposa del rey de Israel, Acab. Y esta mujer no solo mandó matar a los profetas del Señor, pero incitó a Israel a la idolatría. Esta mujer de la iglesia de Tiatira no era Jezabel, pero el Señor la compara con Jezabel. Estaba enseñando a los creyentes falsas doctrinas y los incitaba a la inmoralidad. Es interesante, tiene usted a una mujer en la iglesia de Tiatira enseñando en la iglesia algo que el Señor no permite. ¿Sí? Aquí la idea es que esta mujer era una especie de, entre comillas, pastora. Le digo por favor, eso no existe. Bíblicamente no es correcto, no lo es. Esta mujer era una maestra aparentemente en esta iglesia de Tiatira, pero una mala maestra, una falsa maestra. Enseñaba falsas doctrinas que incitaba a las personas a la inmoralidad. Era un agente de corrupción en el seno de esta iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia de Tiatira? La toleraba. La toleraba. Esta iglesia tenía otras cosas positivas, pero toleraba a esta mujer. Fíjese que es interesante. Sobre esta iglesia el Señor dice que tienen, escuche, amor, fe, servicio, perseverancia y obras. O sea, usted lee eso y dice, bueno, esta iglesia estaba como bien parada, pero resulta que no. Tenía estas cualidades, pero en medio de esas cualidades se había colado la inmoralidad. Y el Señor reprende duramente a esta iglesia por eso. Seguramente había muchos creyentes que eran fieles, pero habían otros que habían sido incitados al pecado por esta mala mujer. Conclusión, para nosotros, Iglesia Bíblica Logos, la inmoralidad no tiene lugar en la iglesia. Es así de sencillo. Yo quiero decirle a usted que nuestra función como iglesia es ayudarnos mutuamente a vivir vidas agradables a Dios. Aquí no hay nadie perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero eso no significa que nosotros debamos taparnos los pecados. Nosotros tenemos que ayudarnos, hermanos. Realmente todos nos necesitamos para poder vivir la vida cristiana. Si en la iglesia hay inmoralidad, nosotros debemos confrontar la inmoralidad. Nosotros debemos confrontar a las personas que estén viviendo inmoralmente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de buscar llevarlas al arrepentimiento. Pero si la iglesia es una iglesia que tapa todos los pecados, como las hay, ¿qué termina pasando? El Señor termina acabando con esas iglesias. Hay ejemplos modernos. No me gusta mencionar nombres y no lo voy a hacer.
Pero hay ejemplos de nuestro día, de iglesias que eran inmensas, con una influencia mundial, que por dentro era una caldera del diablo, hermanos. Una porquería lo que había adentro. Inmoralidad a todo nivel, no solamente a nivel de los líderes, pero líderes con gente de la congregación. Cosas horribles, bajo el supuesto nombre de iglesia. Quiero decirle, el Señor no tolera esas cosas. No tolera esas cosas. Nosotros no estamos llamados a esconder el pecado, estamos llamados, como les dije, a ayudarnos a vivir santamente. Eso es parte de nuestro objetivo como iglesia. No se lo olvide, todos nos necesitamos. Aquí no hay nadie perfecto, se lo repito. Si usted sabe de un hermano que está viviendo en pecado, ¿qué es lo correcto y qué es un acto de amor? ¿No decirle nada? No, hermano. Un acto de amor es venir a esa persona, hablar con ella, decirle, mira esto que está pasando, me he dado cuenta de esto, ten cuidado, arrepiéntete, orar por esta persona. Pero ese cuento de hacernos los de la vista gorda, pasa de todo en la iglesia y no, como si todo estuviera perfecto. No, en la iglesia no se puede tolerar la inmoralidad, porque si así lo hacemos, el Señor nos arranca, hermanos. Punto 4. Para ser una iglesia fiel, Jaime puso, no debemos depender de la reputación. No, nuestra reputación, yo lo puse de esta forma, nuestra reputación debe ser un reflejo de nuestra realidad espiritual en Cristo. Voy a explicar. A la siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, el Señor le dice estas palabras: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué duro, ¿ah? Lo voy a repetir. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia tenía una reputación de ser una iglesia viva, una iglesia vibrante, una iglesia saludable. Pareciera ser una iglesia numerosa, pero ¿qué pasaba? Estaba muerta por dentro. Había gente, mucha probablemente, pero no había creyentes genuinos. A mí se me vienen a la mente ciertas mega, entre comillas, iglesias que no predican la palabra del Señor, tienen mucha gente, sí, tienen mucha gente, tienen la reputación de ser iglesias vivas. Tenemos la idea equivocada, hermanos. Tenemos la idea equivocada que, entre comillas, el éxito en el ministerio es multitud. Yo no estoy diciendo que Dios no bendiga de esa forma, pero sí estoy diciendo que la multitud no necesariamente es un indicativo de la bendición de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. En otras palabras, tener una iglesia llena no es necesariamente sinónimo de vida. Créame que no lo es. Es muy grave tener un gran número de personas reunidas que, creyendo ser cristianas, no lo son. ¿Qué puede ser más grave que eso? O sea, ¿qué puede ser más engañoso que eso? Es grave tener una multitud que aparenta estar viva, pero que sigue estando muerta en sus delitos y en sus pecados. ¡Qué grave! Para que esta iglesia pudiera vivir, el Señor le dice, estás muerta, pareciera que estás viva, tienes reputación de iglesia viva, pero estás muerta. Para que pudiera vivir, mire lo que el Señor le dice a esta iglesia. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Son las palabras de él. Dicho de otra manera, predica la palabra de Dios y enseña a obedecerla. Es lo que les dice. Es la manera de arreglar el problemita de ser una iglesia muerta. Hermanos, si por algo han de conocernos a nosotros como iglesia, a nosotros, a esta iglesia, si por algo han de conocernos, que sea por predicar fielmente la palabra de Dios,
por la pureza de nuestras vidas y por el amor que mostramos los unos por los otros. Yo prefiero que a la iglesia bíblica Logos la conozcan por eso que por otras cosas. Ahora, si esas características que acabo de mencionar son la base de nuestra reputación, ¿sí?, de la imagen que tenemos ante el mundo, hermanos, no vamos a ser una iglesia que aparenta ser lo que no es. Vamos a ser una iglesia que refleja la realidad de la nueva vida en Cristo. Repito, lo hemos hablado en Efesios, semana tras semana. ¿Se acuerda? Usted es un milagro de Dios. Si es un creyente, una nueva creación. Es lo que la palabra de Dios dice. Ok, esta iglesia ha de reflejar esa realidad de que aquí las personas, los creyentes, somos una nueva creación y tenemos una nueva vida en el Señor Jesucristo. Punto 5. Para ser una iglesia fiel, y este es un punto muy fuerte, no podemos ser una iglesia tibia y una iglesia arrogante. A otra de estas iglesias de Asia Menor, la iglesia de la Odisea, el Señor le dice estas fuertes palabras. Escuche, por favor, quiero que usted tenga presente que estas palabras que estamos considerando son palabras del Señor Jesucristo. ¿Ok? Es el Señor Jesucristo haciendo una evaluación a 7 iglesias. Mire lo que le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. De pronto alguien diría, ay, qué duro el Señor. Ese es Jesucristo. Sí, nos encanta decir que Dios nos ama y el Señor nos ama, no digo que no. Pero este que acabamos de escuchar es Cristo haciendo una evaluación de una iglesia. ¿Usted qué piensa de esas palabras? ¿Quién es frío? Frío es aquel que rechaza a Cristo, aquel que no cree, el incrédulo. No cree y lo acepta. El frío no tiene ningún interés por Cristo, por su palabra, y no pretende mostrar lo contrario. Quiero decirle que Dios prefiere al frío que al tibio. ¿Quién es el caliente? Es el que ama genuinamente a Cristo. ¿Por qué? Porque ha recibido un corazón nuevo. Por eso. El caliente es, como les acabo de decir, un milagro de Dios. Eso es el caliente. Es una nueva creación. Es una persona que antes estaba fría, o en otras palabras, muerta en sus delitos y pecados, pero por el poder de Dios ha pasado a estar caliente, de frío a caliente, de muerte a vida, de perdición a salvación. Ese es el caliente. ¿Quiénes son los tibios? Los tibios son los que pretenden. Los tibios son los hipócritas, los que pretenden ser algo que no son. Los cristianos nominales, los cristianos de nombre, los que se contentan con cumplir con ciertas actividades religiosas, pero no aman a Cristo. No tienen un compromiso con Él, no aprecian la cruz, no valoran la sangre del Señor, no buscan vivir vidas santas, agradables a Él. Esos son los tibios. Hermanos, quiero decirles esto. El Señor rechaza la devoción que es de dientes para afuera. El Señor no se complace con la apariencia de una profesión superficial de fe. Él se complace con la realidad de una vida entregada por completo a Cristo. Yo les he dicho algunas veces esto. El Señor no acepta las migajas de nuestra vida. A Él no le interesan las migajas. Él murió por nosotros, nos compró plenamente. El Señor acepta solamente la totalidad de nuestra vida. Todo. Todo. No lo que nos va sobrando o lo que queremos entregarle. Es muy grave ser tibios, hermanos. Y creo que queda muy claro en este pasaje que Dios detesta esa apariencia de falsa piedad. Detesta la tibieza.
No puede ser más claro, se lo repito. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo quiero que usted me diga qué puede ser más gráfico que eso. Es Jesucristo hablando. Va a haber iglesias que Jesucristo va a vomitar. Ese es el desprecio que tiene hacia este tipo de conducta del corazón. Aquí no importa cuántos miles de personas tengan las iglesias. Mi convicción es que el Señor va a vomitar muchas iglesias muy grandes. Hermanos, para ser una iglesia fiel, una iglesia agradable a Dios, debemos evitar caer en lo superficial. Yo a ustedes les he dicho esto algunas veces, se los voy a repetir hoy. Aquí no estamos jugando. Nosotros no jugamos a la iglesia. Nosotros estamos llamados a proclamar el único mensaje que tiene poder para salvar las almas de las personas. Les he dicho en varias ocasiones, nuestra función como iglesia no es entretener a nadie, no es entretener, realmente no lo es. Cuando la preocupación de la iglesia es entretener a la gente, ¿cuál es el resultado? Tibieza, se vuelve una iglesia tibia. Iglesias tibias en las cuales hay mucha emoción, sí, hay muchas risas seguramente, pero no hay devoción por Cristo. Y el Señor odia eso. Otra cosa que el Señor rechaza en este pasaje es la arrogancia de pensar que la iglesia no necesita de Él. ¿Qué pasa a veces cuando las iglesias crecen? Hay iglesias que empiezan pequeñitas, la mayoría de iglesias empiezan muy pequeñitas, yo diría que la grandísima mayoría. ¿Cierto? Y empiezan muy pequeñas. Y cuando una iglesia empieza con 60 personas, 50, 40 personas, y a los 10 años tiene 10,000 personas, pues puede pasar que se cae en la arrogancia. Se cae en la arrogancia de pensar que ya no necesitamos de Dios. Es que esto lo hemos logrado nosotros. Entonces, se olvidan que la verdadera riqueza de la iglesia es la palabra de Dios, Cristo. Esa es la riqueza de la iglesia, Cristo y su palabra. La riqueza de la iglesia no es un edificio grande, no es una cuenta bancaria con muchos dólares. La riqueza de la iglesia es el Señor Jesucristo y su palabra. Que el Señor nos libre, hermanos, de jamás ser una iglesia tibia y de ser una iglesia arrogante, independientemente de lo que el Señor vaya a hacer en medio nuestro. Y llegamos al último punto, el punto número 6, en donde vemos el reporte positivo del Señor Jesucristo a otra iglesia, la iglesia de Filadelfia. Una de 2 iglesias que recibió un reporte positivo. Punto 6, para ser una iglesia fiel debemos guardar siempre la santa palabra de Dios. Escuche, Apocalipsis 3:8. Le dice el Señor Jesús a esta iglesia: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Interesante, una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Eso puede hacer referencia a oportunidades de ministerio? Con el Señor cualquier cosa puede pasar. El Señor puede abrirnos oportunidades de ministerio que nadie puede cerrar. Pero fíjese, dice, aunque tienes poco poder, esa idea de tener poco poder aparentemente tiene que ver con el hecho de que esta iglesia parecía ser una iglesia pequeña en número. Y esta era una iglesia probablemente pequeña, que era del agrado del Señor por 2 razones. Ahí usted las ve, 2 razones principales. Esta iglesia había guardado la palabra de Dios y no había negado el nombre del Señor Jesucristo. Esas son las 2 cosas. ¿Sí? Le dice, no tienes mucho poder, pero tienes esto. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es guardar la palabra? Guardar la palabra es obedecer la palabra. Eso es guardar. A eso se refiere la palabra del Señor aquí. Guardar la palabra es ser obedientes a la palabra del Señor. Ahora, pregunto, para que la gente pueda obedecer la palabra de Dios, primero tiene que escucharla, ¿cierto? O sea, si no escuchamos, no podemos obedecer lo que no conocemos.
O sea que la palabra de Dios es absolutamente central en la vida de la iglesia. Absolutamente central, no le quepa duda, hermano. No hay sustituto. ¿Por qué? La palabra del Señor, número 1, produce vida espiritual. ¿Usted quiere saber cómo usted vino a la fe en Cristo? A través de la palabra. A través de la palabra. Escuche, 1 de Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es la que nos da vida espiritual. Adicional a eso, usted conoce Romanos 10:17. Es a través de la palabra que recibimos la fe, ¿cierto? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Sin escuchar la palabra del Señor, no hay fe. La fe viene a través de la palabra de Dios. Y finalmente la palabra produce santificación. En otras palabras, a través de la palabra somos hechos cada vez más según la imagen de Cristo. Palabras de Jesucristo en Juan 17:17. Él está orando al Padre y le dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, para ser una iglesia fiel, la palabra de Dios debe ser nuestra primera prioridad. Debemos conocerla, debemos estudiarla, meditar en ella, atesorarla aquí en el corazón y obedecerla. Y lo último que el Señor resalta a la iglesia de Filadelfia, y con esto terminamos, es que no negó el nombre de Cristo en medio de presiones que enfrentaron para hacerlo. Había presiones externas en esa iglesia, hay presiones externas en diferentes iglesias, y hermanos, es posible que en algún momento nosotros experimentemos diferentes tipos de presión, persecuciones, lo que sea. La pregunta es, cuando eso pase, ¿qué vamos a hacer? La respuesta es, para ser una iglesia fiel hay que mantenerse firme proclamando la verdad salvadora del Señor Jesús. No negaremos su nombre. Para ser una iglesia fiel tenemos que mantenernos firmes en Cristo independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Termino diciendo, hermanos, gracias por este año. Hemos empezado bien, realmente lo creo, pero les repito, no es suficiente con empezar bien. Debemos perseverar por mantener vivo nuestro primer amor por Cristo, no tolerando las falsas enseñanzas y la inmoralidad, como vimos, viviendo de acuerdo a nuestra realidad espiritual en Cristo, no cayendo en la tibieza y en la arrogancia, y proclamando la palabra de Dios, poniéndola en práctica a través de la obediencia. Hermanos, estamos cumpliendo un año, que el Señor nos permita servirle por muchos años más, agradándole con nuestras vidas, siendo una familia, porque eso es lo que es la iglesia, somos una familia, siendo una familia cada vez más unida y una familia cada vez más pura. Mi oración es que nosotros como iglesia cumplamos cabalmente el propósito que Dios tiene con nosotros. No se nos olvide eso. El Señor tiene un propósito con esta iglesia. Y es importante, vital, que nosotros busquemos cumplir el propósito que el Señor tiene con nosotros a través de este ministerio. ¿Qué deseo yo? Que a través de este ministerio el Señor nos edifique a los creyentes y salve a los perdidos. Celebramos un primer año de fidelidad, de amor y del favor de Dios, y quiero que tomemos un momentico para orar, para darle gracias por todo lo que ha hecho. Señor, damos gracias a ti por esta que es tu iglesia. Damos gracias a ti porque en este primer año has sido fiel, nos has sostenido, nos has permitido crecer en el conocimiento de tu palabra, en amor. Nos has permitido ver tu provisión, algo que inquietaba a algunas personas cuando inició este proceso. Tú eres un Dios fiel, siempre lo has sido y siempre lo serás. Por eso damos las gracias por lo que has hecho, Señor, en este primer año, y pedimos que nos ayudes a permanecer fieles, porque sabemos que ese es nuestro lugar, es a lo que tú nos llamas. Señor, nosotros no estamos en control de los resultados, realmente no lo estamos.
los verdaderos resultados, los resultados espirituales. Nosotros no tenemos control sobre eso, pero tú sí tienes control sobre eso. Nosotros estamos llamados a ser fieles a ti. Y esa es mi petición, no solamente para mí como persona, como pastor de esta iglesia, pero para todos nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia fiel, Señor. Ayúdanos a desechar aquellas cosas que hoy hemos visto que no son agradables a ti. Y ayúdanos a abrazar todas aquellas cosas que sí lo son. Pedimos que nos permitas alcanzar a esta comunidad, a muchas personas para el Señor Jesucristo. Oramos de manera muy especial que nos permitas ver el milagro de la salvación en medio nuestro. Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a todos mis hermanos, a todas las personas que padecen diferentes necesidades, muchas de ellas personas que tienen problemas de salud. Oramos por todos ellos, tú conoces quiénes son, personas que están atravesando otro tipo de circunstancias familiares, personales. Señor, recuérdales y recuérdanos que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. Y recuérdanos también, Señor, que ninguna aflicción viene a nuestra vida sin un propósito. Tú has prometido disponer todas las cosas para nuestro bien, y en medio de la aflicción y en medio del dolor, nosotros seguimos creciendo en la semejanza al Señor Jesús. Gracias por tu bendición, Señor. Oramos mucho por todas las cosas que vienen, agradeciéndote lo que ya has hecho en medio de nosotros. Amén.